come a long, long way, boys! Now it's time for America to show its teeth! Brick spinners! A lo largo de la historia el mundo ha sufrido incontables acontecimientos que marcaron el fin de una era y dieron comienzo a una nueva. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que inició el 28 de julio de 1914 y culminó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania firmó los tratados de armisticio. Dentro de la guerra acontecieron batallas que fueron piezas clave para la victoria de la Triple Entente sobre la Triple Alianza. Estas batallas se caracterizaban por ser tan violentas que un ejército de casi 1000 hombres era reducido a apenas unos cientos, y también llegaban a durar meses sin que uno de los mandos se rindiera. Entre de las tantas batallas que se disputaron, hoy hablaremos de la ofensiva Meuse-Argonne, la cual fue la ofensiva final de la Primera Guerra Mundial, siendo la mayor operación y victoria de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, AEF, por sus siglas en inglés, en contra del Imperio Alemán. La ofensiva tuvo lugar en Verdún, Francia, casi al norte de la ciudad de Verdún, y duró los días 26 de septiembre y 11 de noviembre de 1918. Los beligerantes eran, por el lado de la Triple Entente, tropas británicas, belgas y, principalmente, tropas de la Fuerza Expedicionaria Estadounidense, ya que estos últimos fueron los que pelearon durante todo el transcurso de la ofensiva. Dentro de la ofensiva Meuse-Argonne, surgió una historia la cual contaba los acontecimientos de un batallón que formaba parte de la AEF y que fue rodeado y sin una opción de escape por el ejército alemán, y que resistió por más de 6 días. A este batallón se le dio el nombre del Batallón Perdido. El Batallón Perdido es el nombre dado a 8 unidades estadounidenses de la 77 División, aproximadamente 554 hombres, aislados por fuerzas alemanas durante la Primera Guerra Mundial, después de un ataque estadounidense en el bosque de Argonne en octubre de 1918. Aproximadamente 197 soldados murieron en acción y 150 fueron declarados perdidos o fueron tomados como prisioneros, antes de que los 194 restantes fueran rescatados. Fueron dirigidos por el mayor Charles Whitlesey. El 1 de octubre, Whitlesey recibió sus órdenes. Primero, debía avanzar hacia el norte por el ravine de Argonne hasta su final, en el ravine de Charlevaux. Al llegar, debían continuar cruzando el arroyo y tomar el molino Charlevaux. Detrás de este molino estaba la carretera Vinarville-la Viergette. La seguridad del molino era imprescindible para tomar el control de la carretera y una línea ferroviaria que corría paralela al norte de la misma. Este camino fue crucial porque permitió el movimiento de suministros a los soldados aliados. El ferrocarril era crucial porque cortaría una de las principales rutas de suministro de los alemanes. Sin embargo, esta no fue una tarea pequeña. El plan era que el primer batallón liderara el asalto, dirigido personalmente por Whitlesey. Serían apoyados por el segundo batallón, liderado por el capitán McMurtry. Poco después de las 5 p.m. de esa noche, el ataque se detuvo y los hombres se atrincheraron durante la noche. En la mañana del 2 de octubre, las órdenes finales llegaron alrededor de las 5. El objetivo principal era, aún, la carretera Vinarville-la Viergette. El ataque debía comenzar a las 7, para dar tiempo a que la niebla se disipara y que los hombres se alimentaran. Whitlesey y McMurtry ordenaron a las compañías D y F que permanecieran a lo largo de la cordillera occidental para convertirse en una fuerza de contención. El resto del primer y segundo batallón continuaría a lo largo de una prominencia conocida como Colina 198 para completar una maniobra de flanqueo en contra del enemigo. El problema era que en la colina había una doble línea de trincheras de soldados alemanes. El plan fue, una vez que los dos batallones tomaran la colina, sería que enviarían de regreso a las compañías E y H para crear una línea a las compañías D y F. En la noche del 2 de octubre, después de un largo día de combates, el comandante Whitlesey recibió información de que los hombres habían encontrado un camino hacia la derecha de la colina 198. En ese mismo momento, los franceses experimentaron un contraataque masivo por parte de los alemanes y se vieron obligados a retroceder exponiendo el flanco izquierdo del 38º pelotón. Lo mismo ocurrió en el flanco derecho con la otra división estadounidense, lo que provocó que el 38º fuera flanqueado en ambos lados. Sin embargo, no habían descubierto ese hecho hasta poco después de llegar a la cima de la colina 198. La colina ahora estaba bajo su control. Sin embargo, el presente silencio era muy sospechoso para Whitlesey.
se dio cuenta de que no podía oír a la 37ª que se suponía que estaba en su flanco. O habían roto la línea también y habían alcanzado su objetivo allí, o habían sido apaleados y se habían replegado. La primera sería una buena noticia para el 308. La segunda, sin embargo, era impensable, las órdenes lo prohibían. Mientras esto sucedía, en la parte posterior de la acción principal, George W. King, un corredor del batallón, fue asesinado intentando llegar al comandante Whittlesey con un mensaje de uno de los subordinados de Whittlesey, el teniente Arthur Keogh. Whittlesey unas horas antes había devuelto a Keogh cerca de 140 metros con 15 hombres portando ametralladoras ligeras para silenciar a los ametralladores alemanes que habían cortado las comunicaciones entre el batallón de Whittlesey y la retaguardia estadounidense durante la noche. Los alemanes estaban capturando terreno desde el cual podrían rodear a los hombres de Whittlesey. El mensaje no entregado de Keogh solicitaba que se usara un mortero contra la altamente fortificada posición alemana. Se había descubierto 4 meses después que King había matado a 3 soldados alemanes que lo habían herido de muerte antes de que pudiera llegar a Whittlesey. Los hombres se atrincheraron en la colina 198 y crearon lo que se conoce como bolsillo, en lo que era una posición defensiva bastante buena. Las 2 mejores compañías estaban en los flancos, con el apoyo de las compañías más débiles. Una sola compañía se posicionó en el frente del bolsillo. La retaguardia era la menos protegida del ataque y estaba defendida solo por unos pocos fusileros y varias ametralladoras. La colina se inclinaba abruptamente desde el frente del bolsillo, lo que dificultaba a los alemanes bombardear al batallón desde esa dirección. La falla más grande en su posición era que sus trincheras estaban muy juntas, y demasiados hombres estaban ocupando varias trincheras al mismo tiempo. Esto los hacía blancos fáciles para los morteros y francotiradores alemanes. Hacia las 22:30, Whittlesey se dio cuenta de que la colina 205 todavía estaba ocupada por los alemanes a la izquierda de ellos, y el barranco a la derecha también estaba lleno de soldados enemigos. Ha habido mucha controversia entre los diferentes historiadores sobre cómo ocurrió, pero Whittlesey y sus hombres fueron bombardeados por su propia artillería. Algunos creen que Whittlesey había transmitido las coordenadas incorrectas, mientras que otros creen que Whittlesey había obtenido las coordenadas correctas y que la precisión de la artillería había errado. Whittlesey lanzó su última paloma mensajera, llamada Cherami, esto con el fin de cesar la ráfaga de artillería. Un proyectil explotó directamente debajo del ave, matando a 5 de nuestros hombres y aturdiendo a la paloma que cayó al suelo a medio camino entre el riachuelo y el puente que cruzamos para entrar al bolsillo. La paloma logró huir de nuevo y, a pesar de estar gravemente herida, entregó el mensaje con éxito. Cherami recibió un disparo en el pecho, cegado en un ojo, y tenía una pierna colgando solo por un tendón. La paloma fue atendida por médicos del ejército, y se le consideró el héroe de la 77 División por ayudar a salvar las vidas de los 194 sobrevivientes. El mensaje que había enviado Whittlesey era el siguiente: estamos junto al camino paralelo 276.4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo directamente encima de nosotros. Por el amor de Dios, paren. Las comunicaciones habían sido un problema, ya que cada corredor enviado por Whittlesey, o bien se perdió o fue capturado por patrullas alemanas. El único modo confiable de comunicación con su base de operaciones era por medio de palomas mensajeras, pero esto consumía mucho tiempo, solo podían mandar mensajes, no podían recibirlos. Debido a esto, estaban siendo bombardeados por proyectiles de artillería aliada, ya que se desconocía la ubicación exacta del batallón. Cherami murió de sus heridas 6 meses más tarde, pero no antes de ser galardonado con la Cruz de Guerra por su servicio heroico. Tras su muerte, Cherami sería disecada y exhibida en el Museo Nacional Smithsoniano. Tan pronto como el bombardeo aliado se detuvo, los alemanes lanzaron un ataque. Después de muchas derrotas y mucho combate cuerpo a cuerpo, las fuerzas alemanas fueron rechazadas una vez más. Aunque muchos habían sido asesinados o capturados, la unidad aún permanecía intacta, pero la moral era baja y la enfermedad se estaba asentando. Muchos hombres solo tenían unas pocas balas y no tenían comida. Se sacaban vendajes de los muertos y se volvían a usar sobre los heridos. Se informó que se entregó un paquete de suministros para que los hombres se reabastecieran, pero todos los informes indican que cayó en territorio alemán.
El agua era accesible, pero llegar a ella requería exponerse al fuego alemán. Del 5 al 8 de octubre, los alemanes continuaron atacando. Sin embargo, también enviaron mensajeros pidiendo que el 308º Batallón se rindiera. Whittlesey no respondió y hubo muchas controversias en su momento sobre lo Whittlesey que había hecho ante las peticiones de rendición, pero los registros indican que no respondió ni hizo nada. En los primeros 4 días de estos ataques, la infantería de la 308ª había perdido 766 hombres. La noticia del dilema del batallón perdido llegó a los niveles más altos del comando de la EF. Mientras que el poder de la 77ª se desplomó, una poderosa fuerza estadounidense, I-Corps, bajo el comando del general Hunter Liggett estaba siendo ensamblada. La veterana 28ª División de Infantería se orientó a llegar a Whittlesey y la 82ª División de Infantería fue trasladada para reforzar el flanco de la 28ª. Mientras tanto, Pershing ordenó a Liggett reforzado por la primera división de infantería llamada The Big Red One, que había recibido algunos reemplazos y algo de descanso después de Saint Mihiel. Si los estadounidenses estaban decididos a salvar el comando de Whittlesey, los alemanes estaban decididos a destruirlo. Al observar el movimiento de la primera división, los alemanes ordenaron una división de la Guardia Prusiana que reforzara sus fuerzas en el sector. Los alemanes también enviaron un batallón de élite de Sturmtruppen armados con lanzallamas para ayudar a la infantería alemana a atacar a Whittlesey. Durante los días siguientes, el bolsillo se mantuvo firme y continuó siendo una espina en el costado de los alemanes. Los poderosos ataques estadounidenses comenzaron a empujar a los alemanes hacia atrás y la 77 División estaba tratando de infiltrar tropas en el bolsillo. Whittlesey, mientras tanto, pidió un voluntario para escabullirse a través de las líneas y llevar ayuda. El soldado Abraham Krotosinski emprendió esta misión y abandonó hábilmente el bolsillo por una ruta tortuosa hacia el norte que finalmente condujo a una compañía infiltrada de la 37ª Infantería. Krotosinski actuó como guía para liderar este grupo a rescatar a la compañía atrapada y establecer una ruta para que llegaran más tropas nuevas al bolsillo. Así que, el 8 de octubre, la fuerza de ayuda 77ª se había enlazado con los hombres de Whittlesey. Inmediatamente después de su rescate, Whittlesey fue ascendido a teniente coronel. De los más de 500 soldados que ingresaron al bosque de Argonne, solo 194 salieron ilesos. El resto fueron asesinados, desaparecidos, capturados o heridos. El comandante Charles Whittlesey, el capitán George Henk Murtry y el capitán Nelson M. Olderman recibieron la medalla de honor por sus valientes acciones. Whittlesey también fue reconocido por ser portador del féretro en la ceremonia que enterraba los restos del soldado desconocido. Sin embargo, parece que la experiencia pesó mucho sobre él. Whittlesey desapareció de un barco, y nunca se volvió a saber de él. Tiempo después sería reportado como un suicidio, en 1921. Esto fue todo por el video, espero y te haya gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo. Muchas gracias.